Pescando un cuento. Pescando un cuento. Irónicamente, con un mar de dudas, había hecho aquel viaje a la zona costera de su país. Con unos cuantos centavos en su bolsillo, hizo la travesía que le habría de tomar un par de horas y cuyo incentivo inmediato era disfrutar por lo menos un día la playa, si es que todo iba mal o lo peor que le podría pasar. Guillermo tenía un poco más de un año desempleado y esta era su 10ª entrevista con un potencial empleador. Parecía atraer a algunas compañías en sus protocolos de empleo inmediato, pero en el proceso final era descartado al igual que las decenas que junto a él pretendían ser el candidato final. Con su último empleador había durado un poco más de 10 años, pero infortunadamente un buen día se quedó sin ese empleo. Aceptó ir a aquella entrevista, pues el potencial empleador le ofrecía el incentivo de una noche de hotel con sus respectivas horas de comida, lo que hizo que aquella decisión fuera menos debatible. Si no me da el empleo, por lo menos pasaré un día en la playa, se dijo. Llegó a la bahía en horas de la tarde y donde las cortinas naturales de los árboles abrieron paso para dejar ver el majestuoso mar, y donde Guillermo comenzó a respirar el aire salado y encerrado del lugar. Se había estacionado frente al hotel donde pasaría la noche y desde donde podía escuchar las conversaciones indescifrables de un restaurante anexo al hotel, el cual parecía ser el mismo negocio. Se registró en el lugar y, tan pronto ponía su pequeña maleta sobre la cama, salía emocionado a querer disfrutar aquella tarde abrasadora de un mes de mayo. En la gerencia del hotel se le había informado que podía contar con los servicios del restaurante, lo cual era parte de aquella oferta por asistir a una entrevista de trabajo. Todo era inclusivo en la oferta, sin hacer de un lado la cantina del lugar. Salió de la cantina con un whisky en las rocas y caminaba paseándose por el perímetro del restaurante, el cual 2/3 de éste yacía por sobre el agua de la bahía. Se mantuvo observando a la gente del lugar, pero de repente le llamó la atención una pequeña barca que se mantenía sobre el mismo lugar con el vaivén de las olas. Miró cómo el individuo lanzaba su caña de pescar y minutos después la retraía con 1, 2 o 3 peces en los anzuelos. Lo observó por 20 minutos y por lo menos Guillermo había contado una docena de peces en su haber. El pescador comenzó a remar hacia donde se encontraba el restaurante y aquel hombre había saludado a Guillermo cuando se acercaba al pequeño muelle del lugar. «Buenas tardes, mi amigo. Imagino que es un buen día de pesca», le había replicado Guillermo. «Así es, hoy es un buen día de pesca». «Si va a continuar pescando, me gustaría que me llevara con usted. Digo, si no le estorbo. Podría pagarle unos pesos e invitarlo a un trago». «Me gusta la invitación de un trago. Acepto el trago», le dijo. Y mientras el pescador se dirigía al restaurante a vaciar el contenedor con los peces, Guillermo iba a la cantina a conseguir un trago para ambos. Ahora salía con 2 whiskies a las rocas y una soda incolora. Ya el pescador esperaba en la orilla del pequeño muelle. «Olvidé preguntar qué le gustaría tomar, pero creo que un whisky con o sin soda. Siempre cae bien». «Con una buena compañía, todo cae bien», le respondía el pescador. «Mucho gusto. Mi nombre es Guillermo». «Mi nombre es Vidal. Mucho gusto en tenerte en mi pequeña embarcación, Guillermo». «Veo que eres eficiente con esto de la pesca, Vidal». «Me gusta pescar. Esto ha sido mi vida, Guillermo». ¿Y pagan bien el pescado los del restaurante?» «Lo suficiente para vivir», le contestó y luego le cuestionó. «¿Y a qué te dedicas, Guillermo? ¿Vienes de paseo?» «No, realmente no. Vengo a una entrevista de trabajo con la compañía camaronera». «¿A poco sabes pescar camarones?» «No, no sé pescar camarones». Y se había echado a reír y continuaba. «Es para una posición en recursos humanos. Es una posición que trata con la problemática del personal de la compañía.
había explicado Guillermo. Entiendo, pero ¿te gusta hacer eso? ¿Lidiar con los problemas de la gente? No tanto, pero da para comer, así como tú dices. Pero a mí sí me gusta pescar, había exclamado Vidal. Veo que sí te gusta, y eres muy bueno haciéndolo. En el proceso de la pesca, Guillermo había divisado cómo Vidal ponía la carnada, cómo extraía los peces del anzuelo, y luego había notado que no todos los conservaba. Había algunos que los lanzaba de nuevo al agua, lo que hizo que Guillermo indagara. ¿Por qué lanzas esos peces de nuevo al agua? Ah, ese era un pez que en pocos días estará desovando. Así que, si queremos tener más peces y no dejar estéril nuestras aguas, debemos tener cuidado con lo que pescamos. Unos son muy pequeños y no pasan las medidas que requiere el restaurante, y otros son especies que no usa el restaurante. Interesante. Mira lo que no es saber. ¿Qué edad tienes, Guillermo? Había cambiado la plática Vidal. 35, le contestaba. Eres muy joven, todo un mundo por delante. Tú no puedes ser más viejo que yo. ¿Qué edad tienes, Vidal? Yo cumplo 40 al final del año. Vidal, para ser un pescador no luces muy quemado por el sol. Ah, es que no hay que pescar todo el tiempo bajo el sol. A mí que me encanta pescar, puedo hacerlo de noche, bajo las sombras, en diferentes lugares. Vidal, entiendo que te guste la pesca, pero ¿cuándo se retira un pescador? ¿Qué beneficios tienes? Ja, 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 ya me hizo reír. ¿Por qué debería retirarme? ¿Y qué más beneficio que sentirte feliz con lo que haces? Por eso todavía pienso en lo que dijiste. No te gusta tu trabajo, pero puedes sobrevivir. Sí, pero tiene sus beneficios. En 30 años me puedo retirar en algún lugar paradisiaco como este bello lugar. Ah, ja, ja, ja. Guillermo, yo ya estoy aquí, y estoy pescando. Es lo que me gusta hacer. Estoy aquí desde que descubrí que me encanta pescar. Quizá tengas razón, aunque no deja de ser trabajo. Pues Guillermo, por ahí hay un dicho que reza: prefiero el peor día de pesca que el mejor día de trabajo. Yo estoy de acuerdo con tal dicho. Guillermo se había quedado pensando las palabras sencillas y claras del pescador. Parecía que aquel hombre con su profesión humilde mostraba más seguridad en su entorno que la seguridad ensombrecida por las dudas que siempre mostró en el correr de hasta entonces, en su corta vida. Parecía que nuevamente el pescador de nombre Vidal tenía los suficientes peces para regresar de nuevo al restaurante, y fue hasta entonces que le dio el último sorbo a lo que parecía más agua fría que un whisky. De repente, cuando todo parecía que se pintaba a una inevitable despedida, Vidal preguntaba: ¿Está listo para la entrevista de mañana? Supongo que sí. Había contestado apresurado. Pero ¿cómo uno se prepara para una entrevista para un trabajo que sabe que no le gusta? Pues haciéndole creer a la gente, a estos empleadores que a uno sí le gusta. De algo tengo que vivir. Alguien tiene que hacer ese trabajo. Entiendo. Deséeme suerte. Si algún día quiere dejar este trabajo de la pesca, bien lo puedo referir con la compañía camaronera. Gracias, Guillermo. Gracias por el whisky. Lo tendré en cuenta. Y buena suerte. Guillermo vio desaparecer al pescador por la puerta trasera del restaurante. Ya era la hora de la cena y se dispuso a comer antes de ir a encerrarse a su cuarto de hotel. Había preguntado al dependiente del lugar qué plato era el más recomendado. Obvio, tendría que ser el filete del pescado en salsa de langosta. Es la delicia de la casa, pescado fresco del día, nunca sobra, había agregado el mesero. Y había tenido razón. Guillermo no recordaría un filete de pescado igual. Comió y se fue para su habitación. El siguiente día, Guillermo había tenido un desayuno liviano y con el nerviosismo anticipado de una entrevista, partía por las calles estrechas de esta pequeña ciudad. Sabía que aquella entrevista tenía mucho que ver con lo que su destino le deparaba. Una enorme alegría para él y los suyos otra decepción como las 9 anteriores. Entró camuflando el nerviosismo con un buen apretón de manos y una sonrisa y se sometía al interrogatorio laboral,
Después de un par de horas salía riéndose con su entrevistador, el cual parecía ser ya más que un buen amigo. Era un hombre de aproximadamente 50 años y quien llevaba el título de vicepresidente. Había interrumpido las risas y le daba las últimas indicaciones del proceso. Señor Guillermo Díaz, usted ha completado todo el proceso. En estos momentos tenemos un candidato más, quien está siendo entrevistado por nuestro presidente. Tan pronto termine esa entrevista, usted tendrá la oportunidad de ser entrevistado por él. Le ruego aguarde aquí, y alguien le hará pasar cuando él haya terminado con el otro candidato. Gracias, señor Roble. Diciendo estas palabras estaba cuando una mujer ejecutivamente vestida les anunciaba que el presidente le estaba esperando. Saludó a la que pensó era la secretaria y caminó por un pasillo hasta llegar a la puerta que se abría automáticamente. En una modesta silla estaba el hombre, quien no vestía traje de ejecutivo, más bien estaba con ropas casuales, pantalón de vestir y una camisa a cuadros. A medida que se acercaba, su mente rechazaba la idea que toda aquella escena le dibujaba. No lo podía creer. El hombre quien esperaba al otro lado del escritorio parecía ser el mismo que un día antes le dio una lección de pesca. ¿Qué podría decir ahora? ¿Qué tipo de entrevista podría ser hoy? Un tanto titubeante por las dudas, su mente le ordenaba parar y dar la vuelta hacia la salida. Pero una vez más había pensado en su idea, que lo había lanzado hasta aquel lugar en ese momento. Si no me dan el empleo, por lo menos habré pasado un día en la playa. Se acercó al que se había presentado como Vidal, quien le recibía con un apretón de manos y una sonrisa. Señor Guillermo Díaz, qué gusto verlo de nuevo. Señor Vidal, qué enorme sorpresa. ¿Cómo debo llamarlo? Igual, Vidal, ese es mi nombre. Déjeme decirle que de pescador a presidente ejecutivo de una empresa hay una enorme diferencia. Ninguna, mi amigo Guillermo. ¿Acaso muchos no conocen a Jesucristo como al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero también como pescador? Yo no me acerco al otro, soy un simple pescador. ¿Pescador? Tengo mis dudas, señor Vidal. ¿Y qué se puede pescar en un escritorio como este? Aquí he pescado hombres que aman lo que hacen, desde sardinas a tiburones. Lo hay de todo. Y en su mundo metafórico, señor Vidal, ¿qué debo ser yo? ¿Una sardina o un tiburón? Ja. Ya empezaste a hacerme reír. ¿Recuerdas el día de ayer cuando me cuestionaste el por qué lanzaba de nuevo al mar ciertos peces? Pues estoy en ese proceso. Pensé que ya me había descartado cuando me vio llegar. No, señor Díaz. De hecho, todos nos estamos inclinando por usted. Es cuestión que me sea otra vez honesto y que me diga, ¿qué es lo que realmente le gusta hacer a usted? No entiendo. Se lo pondré fácil. Si no estuviera aplicando para esta posición de vicepresidente ejecutivo de Recursos Humanos, ¿qué otra profesión le gustaría ejercer? Fuera maestro, le dijo. ¿Y por qué no aplica para ser maestro en una escuela? Simplemente porque no puedo subsistir con un sueldo de maestro. Bueno, esta posición por la que usted está aplicando requiere de un buen maestro. Implica fomentar cultura de seguridad y bienestar a nuestros empleados. Es exactamente lo mismo, enseñar, dirigir, pero en un ambiente laboral. La diferencia que ahora culturizamos a una aula mucho más grande y mucho más mayor. Por tanto, el ambiente es más exigente, pero no deja de ser lo mismo. Ahora es usted el que me ha hecho reír, señor Vidal. No lo había visto desde esa perspectiva. Usted lo hace ver tan simple. Es que las cosas son simples. Nosotros lo complicamos todo. Mira, no más de un siglo atrás, teníamos médicos sin haber ido a la escuela de medicina. ¿Cómo se hacían los médicos? Pues el mismo médico era maestro y siempre tenían pupilos que heredaban su conocimiento. Ahora el conocimiento es tan amplio que hemos ramificado la profesión, pero al final es la práctica la que hace al médico. Lo mismo sucedía con los abogados, y al final es la misma profesión simple la que hemos evolucionado. Somos los mismos cazadores, los mismos carpinteros, los pescadores y los mismos maestros con títulos sofisticados. Yo me quedo con la del pescador. Interesante su percepción.
¿Ahora quieres fungir como el maestro en nuestra empresa? Me encantaría si me diese la oportunidad. Señor Guillermo Díaz, desde la próxima semana es usted nuestro maestro en recursos humanos. Muchas gracias, señor Vidal. Se lo agradezco muchísimo. Pero tengo algunas preguntas. Dime, ¿Acaso no lo decepcioné con mis respuestas anteriores? Digo lo que dije ayer. ayer clasificaba los peces, hoy clasifico tus habilidades, y he decidido llevarte a mi restaurante. Hablando de restaurante, ¿cómo tiene tiempo de pescar para el restaurante? Lo he dicho antes, me gusta pescar, y lo hago con mucho gusto para el restaurante de mi madre. Señor Vidal, una última pregunta. Si no pesca, ¿qué otra profesión le gustaría conllevar? Fuera escritor, le contestó. Perdón, ¿y eso cómo lo vincula con su pasión metafórica de su pesca? Pescaría algunas historietas, las metería en el balde y las compartiría con todos los que visiten el restaurante. Paluca de Perulapán.